Buenos días, en el módulo de hoy vamos a hablar sobre el hijo de madre diabética. Para empezar la clase debemos saber la importancia del aumento de la incidencia de esta patología en los últimos años debido a la epidemia de obesidad y sedentarismo, también a las mejores técnicas diagnósticas. Tenemos que saber que existen tres tipos de diabetes que pueden afectar el embarazo: las pregestacionales, que son tanto la tipo 1 como la diabetes tipo 2, y las diabetes gestacionales. Bien, respecto a la diabetes gestacional, es aquella que se diagnostica por primera vez durante la gestación y corresponde aproximadamente a un 90% de las embarazadas. Dentro de las pregestacionales tipo 1 o 2, el diagnóstico se realiza previo al embarazo y corresponde a un 10% de las embarazadas. La importancia de esta patología es que la diabetes gestacional es una de las complicaciones médicas más frecuentes durante el embarazo, afecta a 1 hasta 35% de las mujeres embarazadas a nivel global y produce complicaciones tanto durante el embarazo como en el periodo neonatal, a corto plazo y a largo plazo. La diabetes gestacional, que es aquella que, como decíamos, es reconocida por primera vez en el embarazo y representa la mayoría del tipo de diabetes durante el embarazo, se representa una falla en la adaptación fisiológica normal del embarazo, que va a resultar en hiperglicemia. Eso produce un aumento de los depósitos de grasa, disminuye los ácidos grasos y disminuye la sensibilidad a la insulina. Tenemos, según el Manual para la Atención de la Mujer en el Proceso de Embarazo, Parto y Puerperio, tenemos la clasificación de la diabetes gestacional, que es aquella que presenta un valor de glucosa plasmática en ayunas igual o mayor a 0,92 gramos por decilitro a 1,25 gramos por decilitro, o valores de glucosa plasmática por PTOG, que son 75 gramos, una carga de glucosa, a la hora, que sea igual o mayor a 1,80 gramos por decilitro y o a las 2 horas igual o mayor a 1,53. Por otro lado, tenemos la diabetes en el embarazo o manifiesta, que se puede diagnosticar con un valor de glucosa plasmática en ayunas igual o mayor a 1,26 gramos por decilitro, una glicemia al azar igual o mayor a 2 gramos por decilitro con síntomas, o un valor de glucosa plasmática en la PTOG con la misma carga de glucosa de 75 gramos, pero a los 120 minutos, que sea igual o mayor a 2 gramos de decilitro. Bien, respecto a la fisiopatología de la enfermedad, la hiperglicemia materna que se genera durante la diabetes genera una hiperglicemia fetal, que durante el periodo periconcepción y de organogénesis puede llevar a malformaciones fetales. La hiperglicemia fetal, a su vez, lleva a un estado de hiperinsulinemia fetal por hipertrofia e hiperplasia de las células beta pancreáticas, aumentando la tasa metabólica global del feto. Por un lado, esto aumenta el consumo de oxígeno y puede generar un estado de hipoxemia relativa crónica, que va a derivar en consecuencias como un aumento de la eritropoyesis o una hematopoyesis extramedular, resultando finalmente en una policitemia o hiperbilirrubinemia. Por otro lado, a nivel metabólico, aumenta el glucógeno hepático, aumenta la lipogénesis y aumenta la síntesis proteica, lo que va a derivar en una macrosomía fetal, organomegalias, hipertrofia miocárdica y aumento del tejido adiposo. Por otro lado, también interfiere con el desarrollo de surfactante pulmonar, aumentando el riesgo de distrés respiratorio. En estos niños podemos ver enfermedad de membrana hialina como en los prematuros. La hiperglicemia periconcepcional en el primer trimestre conlleva un aumento de aborto y 2 a 4 veces más riesgo de malformaciones congénitas. Luego de la semana 20 de gestación, el páncreas del feto es capaz de responder a la hiperglicemia materna mediante la secreción de insulina para mantener euglicemia, resultando en aumento e hipertrofia de los islotes pancreáticos e hiperinsulinemia con todas las consecuencias que nombrábamos recién. Bien, tenemos una variedad de consecuencias fetales y neonatales y a su vez maternas
Respecto a las complicaciones maternas, para empezar, la diabetes puede progresar a la cronicidad y aparecer enfermedades como retinopatía o nefropatía. Se puede llevar a la cetoacidosis con episodios de hipoglicemias, puede evolucionar a estados hipertensivos del embarazo, predispone a infecciones como pielonefritis, al parto prematuro, puede generar polidramios y aumenta el riesgo de parto instrumentado y cesárea, ¿sí? Lo que es 3 veces más frecuente que en aquellas madres que no tienen diabetes mellitus. Bien, y a su vez por las complicaciones por la macrosomía fetal, la madre tiene mayor riesgo de presentar hemorragia postparto y desgarro. Respecto a las complicaciones fetales, el mal control metabólico es el principal desencadenante de las complicaciones fetales y por lo tanto el control de la glicemia va a mejorar los resultados neonatales. Respecto a las anomalías congénitas, son también resultado de un pobre control metabólico materno, o sea, como decíamos, estados de hiperglicemia durante la concepción y el periodo de organogénesis, que lo que produce la hiperglicemia es altera el metabolismo lipídico, genera exceso de especies reactivas de oxígeno y activa la apoptosis, ocasionando malformaciones fetales. Es importante saber que el riesgo de malformaciones fetales es 2 a 4 veces mayor en diabetes tipo 1 y 2 en comparación a la población general. Sin embargo, con la diabetes mellitus gestacional no existe un mayor riesgo de presentar malformaciones respecto a la población general, ya que en estos embarazos ocurre en mujeres que no presentan hiperglicemia durante la concepción. Entonces, como decíamos, el riesgo de anomalías congénitas depende del control metabólico materno. Se puede valorar el control metabólico mediante la hemoglobina glicosilada en el primer trimestre y eso va a ayudarnos a predecir el riesgo que tiene el feto de tener malformaciones, ya que una hemoglobina glicosilada menor al 7% es lo que esperamos y tiene un riesgo similar a las gestantes no diabéticas. Por otro lado, valores mayores al 7% van a estar asociados a mayor riesgo de malformaciones congénitas. Con valores mayores al 10% de hemoglobina glicosilada, el riesgo de malformaciones puede aumentar hasta un 22%. Las malformaciones congénitas que pueden ocurrir son varias, pero deben recordar que la mayoría, las más frecuentes, son las cardíacas y las del sistema nervioso central. Dentro de las cardíacas tenemos la transposición de los grandes vasos, defectos septales, atresia pulmonar, ventrículo izquierdo hipoplásico. Dentro del sistema nervioso central, las más frecuentes son la anencefalia, la holoprosencefalia y los defectos del tubo neural. Luego tenemos musculoesqueléticas, donde lo más frecuente es el síndrome de regresión caudal y la presencia de hemivértebras. Del aparato urinario tenemos la agenesia renal, hidronefrosis, duplicación ureteral. Y dentro de las gastrointestinales, atresia de duodeno, atresia anorrectal, síndrome de colon izquierdo hipoplásico. Las malformaciones congénitas son la principal causa de muerte en los hijos de madre diabética, seguido por la prematurez y la hipoxia intrauterina. Respecto al crecimiento fetal, la hiperglicemia y la hiperinsulinemia en el segundo y tercer trimestre son los factores principales que van a jugar un papel en el aumento del crecimiento fetal. La insulina es una hormona anabólica que estimula la síntesis de carbohidratos, lípidos y proteínas, causando macrosomía, que se define como una hiperplasia, hipertrofia de los adipocitos y organomegalia a nivel de hígado, vaso y corazón. Dado que la macrosomía es a expensas del tejido adiposo, el perímetro craneano de crecimiento es normal. Tiene un aspecto muy típico a un juego de rugby. La hiperinsulinemia lleva a un aumento del metabolismo fetal con aumento en el consumo de oxígeno fetal, o sea, un estado de hipoxemia crónica que puede provocar aumento de la eritropoyesis. Debemos recordar que la macrosomía fetal se define como el peso al nacer mayor a 4.000 gramos. La macrosomía fetal
tiene varias complicaciones, sobre todo las lesiones que se presentan durante el parto, el trabajo de parto, que son las más frecuentes: las distocias de hombros, cefalomatoma, lesión de plexo braquial, fractura de clavícula de húmero o parálisis de ER. El riesgo de los traumatismos del parto aumenta 10 veces más en las diabéticas pregestacionales, vinculado al poco control metabólico y el mayor riesgo de hiperglicemia que tienen durante todo el embarazo. También en el parto se puede producir, además de los traumatismos, puede tener mayor riesgo de óbito y de asfixia perinatal, y de que los nacimientos sean por cesárea en comparación con partos vaginales. La macrosomía fetal es muy importante, ya que es un factor de riesgo para las alteraciones metabólicas a largo plazo. Respecto a otra de las complicaciones muy frecuentes, la dificultad respiratoria, los hijos de madre diabética presentan mayor riesgo de tener déficit de surfactante. El hiperinsulinismo conlleva una restricción en el sustrato para la biosíntesis normal del surfactante por parte de los neumocitos tipo 2, y como consecuencia se produce en un déficit de surfactante que puede llevar a una taquipnea transitoria de recién nacido. Otra de las consecuencias que tiene esta patología es la cardiomiopatía hipertrófica. La hiperinsulinemia fetal ocasiona hipertrofia septal asimétrica con potencial riesgo de obstrucción de salida del ventrículo derecho y puede llevar a la falla cardíaca congestiva. Habitualmente es asintomática, retrocede en los primeros 6 a 12 meses de vida, se produce por aumento de depósitos de glicógeno en las células miocárdicas, y en caso de presentar síntomas de obstrucción al tracto de salida o insuficiencia cardíaca, se debe iniciar tratamiento, siendo el propanolol el fármaco de elección. La incidencia de este trastorno es entre un 25 a 75% y es menor en las madres que presentan diabetes gestacional en comparación con las que presentan diabetes previo al embarazo. A destacar es que un buen control metabólico no excluye la presencia de esta patología. Hoy ya habíamos hablado respecto a la policitemia, que se produce en respuesta a la hipoxia fetal relativa, secundario al aumento del metabolismo inducido por la hiperinsulinemia, que genera un aumento en la eritropoyesis y producción de glóbulos rojos. A su vez se producen focos extramedulares de eritropoyesis, y todo esto va a resultar en una policitemia que se define como un valor de hemoglobina mayor a 20 miligramos decilitro o un valor de hematocrito mayor a 65%. La hiperviscosidad resultante puede producir complicaciones severas como trombosis renal y stroke. Más frecuente es la trombosis venosa a nivel renal. Y otra de las complicaciones es que se asocia con un depósito de hierro disminuido al nacimiento, que puede aumentar el riesgo de anemia ferropénica en la infancia. La incidencia de policitemia en general se asocia con mal control metabólico. Y luego también, por el mismo mecanismo, tenemos la hiperbilirrubinemia, que se asocia también a la policitemia, pero también puede asociarse a la inmadurez hepática y prematurez de estos recién nacidos. Dentro de los trastornos hidroelectrolíticos tenemos disdionías, donde las más frecuentes son la hipocalcemia y la hipomagnesemia. El pobre control metabólico materno genera glucosuria con pérdida de magnesio urinario e hipomagnesemia materna, que resulta en hipomagnesemia fetal, y además se ve alterada la secreción de PTH, lo que va a resultar en una hipocalcemia. Por lo tanto, siempre debemos recordar que ambos, la hipocalcemia y la hipomagnesemia, se ven asociados, y cuando tenemos déficit de uno debemos corregir el déficit del otro, si no, no se va a corregir el trastorno de fondo. En general es transitorio y mejora espontáneamente, pocas veces requiere una corrección intravenosa, y su incidencia es de hasta un 30% en madres que tienen pobre control metabólico.
Respecto a su tratamiento, en el caso de que sean sintomáticas, para el tratamiento de la hipocalcemia debemos realizar una infusión intravenosa de gluconato de calcio al 10% a una dosis de 1 a 2 mililitros kilo en un periodo de 10 a 30 minutos. Al mismo tiempo debemos monitorizar la frecuencia cardíaca, por lo que debe estar en una unidad donde se pueda realizar vigilancia estricta, y luego se continúa con una terapia de mantenimiento intravenosa o bioral de hasta 8 mililitros kilo por día. Y como les decía, cuando corregimos el calcio debemos siempre corregir el magnesio, entonces en simultáneo le vamos a hacer un aporte intravenoso o intramuscular de magnesio de 0,1 a 0,2 mililitros kilo, monitorizando también y repitiendo entre 6 a 12 horas según la necesidad clínica. Otra de las complicaciones neonatales y una de las más importantes, o sea, es la más frecuente, es la hipoglicemia durante el periodo neonatal. Es la complicación más frecuente en el hijo de madre diabética y se debe porque al momento del nacimiento ocurre una interrupción del aporte de glucosa luego de clampear el cordón. Pero esta disminución no se ve acompañada de un descenso del hiperinsulinismo inmediatamente, por lo que resulta en la hipoglicemia. A mayor peso neonatal va a existir mayor riesgo de hiperinsulinemia e hipoglicemia. Puede ser asintomática o sintomática. En el caso de los síntomas, va a presentarse con tembloroso, letárgico o con convulsiones y el inicio es muy precoz. Lo vamos a ver probablemente durante el primer día de vida. Respecto al manejo de esta hipoglicemia, tenemos que saber que tenemos dos ramas de tratamiento. Una es si la hipoglicemia es sintomática, en caso de que se presente cualquiera de los síntomas que vemos en la tablita, como irritabilidad, temblores, letargia, poresucción, dificultad para alimentarse, vómitos, hipotermia, apneas o convulsiones, con valores de glicemia menor a 0,40, debemos empezar un aporte de glucosa intravenoso inmediato. Ahí podemos ver la dosis, que es entre 5 a 8 miligramos kilo minuto. Eso es el aporte de glucosa intravenoso que le vamos a aportar. Y eso es en el caso de que sea sintomático. En el caso de los recién nacidos, que son asintomáticos, que pesquisamos durante el control, como vamos a ver con hemoglucotest durante las rutinas, en las primeras 4 horas de vida, la glicemia, si nos da menor a 0,30, lo primero que vamos a hacer es realimentar de 5 a 10 mililitros kilo por toma. En una hora repetimos el hemoglucotest para controlar el valor y si nos vuelve a dar por debajo de 0,30, ahí vamos a iniciar un aporte intravenoso de glucosa a partir de un suero glucosado al 10% a razón de 80 a 100 mililitros kilo día. En el caso que la hipoglicemia se nos presente entre las 4 y 24 horas de vida, con un valor también menor a 40, vamos a realimentar de la misma forma con 5 a 10 mililitros kilo por toma y controlar en una hora. En una hora, si persiste por debajo de 0,40, vamos a iniciar la misma infusión de suero glucosado intravenoso. Respecto a las recomendaciones generales para estos niños, alimentar a los recién nacidos a pecho directo durante la primera hora de vida es vital. En situaciones en las cuales no se puede alimentar al niño a pecho directo, se alimentará con leche materna ordeñada a volúmenes de 5 a 10 mililitros kilo de peso por succión o a través de sonda gástrica. En estos niños el alimento de preferencia es la leche materna como en los demás. En esta población de riesgo es muy importante iniciar de forma temprana la alimentación en la primera hora de vida. Durante las primeras horas de vida la glicemia es muy baja, pero la leche materna produce un aumento de los cuerpos cetónicos que moviliza los depósitos de grasa produciendo glucosa, o sea, la gluconeogénesis. La alimentación en todos los recién nacidos con riesgo de hipoglicemia, o sea, en esta población, debe ser cada 2 a 3 horas en los primeros días de vida. La primera medición de glucosa la vamos a hacer a las 2 horas de vida mediante un hemoglucotest. Los controles siguientes los vamos a realizar cada 6 a 8 horas previo a la alimentación
y siempre que sea posible mantendremos la vía oral cuando recibe glucosa intravenosa. Tenemos que saber que el hemoglucotest es un método de screening, ¿no? Hace diagnóstico de polisemia. Para confirmar nuestro diagnóstico debemos siempre solicitar una glicemia plasmática, y para determinar conductas terapéuticas como colocar una vía venosa para administrar suero glucosado, debemos siempre hacer una medición de glucosa en plasma. No alcanza con un hemoglucotest bajo porque, como decía, es un método de screening que tiene un gran margen de error y podemos estar provocando iatrogenia. Respecto a la importancia del control metabólico durante el embarazo y en las madres con diabetes pregestacional, el control metabólico periconcepcional es vital para disminuir esta patología. Tenemos que considerar la administración de corticoides prenatales durante el embarazo, si presenta indicación para los mismos, y preparar todos los elementos para realizar una reanimación completa cuando nos encontramos frente al nacimiento de estos niños, dado el riesgo aumentado, como vimos, de traumatismo del parto, sumado a la hipoxemia crónica a la cual están sometidas durante todo el embarazo, que aumenta la probabilidad de que este niño sufra una asfixia perinatal. En recepción debemos realizar un examen físico para descartar malformaciones congénitas. En caso de que no requiera maniobras de resucitación, siempre debemos promover el contacto piel a piel, asegurar un inicio precoz en la primera hora de vida de la alimentación por leche materna es lo ideal, siempre y cuando la situación clínica del paciente lo permita. Una vez que el niño pasa a alojamiento, dentro de las indicaciones, siempre debemos indicar los controles metabólicos con hemoglucotest a las 2 horas de vida, luego cada 6 a 8 horas. Si son normales, se puede suspender a las 12 horas de vida, ya que el riesgo de estos niños, como dijimos hoy, de hacer hipolisemias es de aparición precoz. No se realizan controles de calcemia ni de magnesemia de rutina. Se solicitarán en pacientes que presentan síntomas. Y el ecocardiograma se solicita en pacientes que presentan síntomas o aquellos que están asintomáticos, pero con madres que presentaron diabetes pregestacional, un mal control metabólico o que el niño presenta un aspecto de hijo-madre diabética. Respecto a las complicaciones a largo plazo, estos niños son sometidos a cambios epigenéticos, o sea, en respuesta al ambiente placentario perjudicial en el cual crecieron, por lo que tienen mayor riesgo de obesidad, un mayor índice de masa corporal y obesidad en la infancia. Tienen mayor riesgo, que aumenta hasta 6 veces, de diabetes tipo 2 en su adultez, de desarrollar enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. El ambiente hiperglicémico durante la vida intrauterina se asocia con estrés oxidativo por sobreproducción de radicales libres y disminución del sistema de eliminación del superóxido dismutasa, resultando en aumento de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la obesidad y la diabetes mellitus. Respecto al neurodesarrollo, un pobre control metabólico también podría impactar negativamente sobre los resultados del neurodesarrollo, pero en la actualidad no existe evidencia suficiente para respaldarlo. Y bueno, terminando la clase, debemos recordar la importancia del manejo prenatal para evitar las complicaciones maternas y fetales a corto plazo y a largo plazo, la importancia de un buen control metabólico antes y durante el embarazo. Muchas gracias.